Una novia engañando a su novio, una historia emocional e inspiradora. La ciudad estaba viva aquel viernes por la noche, vibrando con el tráfico, las risas que escapaban de las azoteas de los bares y esa energía que hace sentir que todo sueño es posible. Pero para Ethan Miller, el mundo se había detenido en un silencio aplastante. Sentado solo en su auto, estacionado frente a un café tranquilo, miraba el tenue resplandor del letrero de neón sobre la puerta. Su corazón latía fuerte contra sus costillas, más pesado que nunca. Apenas unos minutos antes, había visto a la mujer que amaba, su novia desde hacía 3 años, Sophie, inclinada sobre una mesa, con los dedos entrelazados con los de otro hombre, sonriendo esa sonrisa que antes era solo para él. No era solo una mirada, ni un malentendido. Era real. La risa, las caricias, la intimidad, todo gritaba traición. El pecho de Isen se apretó como si le hubieran robado el oxígeno. Quería gritar, confrontarla, exigirle una explicación. Pero en lugar de eso, se quedó inmóvil, paralizado, observando tras la ventana de cristal cómo la persona que antes era su hogar ahora pertenecía a alguien más. Isen no era ajeno al dolor, la vida ya le había dado su parte. El divorcio de sus padres, cuando era adolescente, le enseñó lo frágiles que son las promesas, lo incierto que es el para siempre. Y aún así, en Sophie, se atrevió a creer otra vez. Ella había sido la luz en sus días más oscuros, la voz que le decía que era suficiente cuando sus propias dudas lo hundían. Y ahora, en un solo y devastador instante, esa luz se sentía robada, sustituida por las sombras de la traición. Condujo sin rumbo durante horas, las luces de la ciudad difuminándose en rayas a través de sus ojos llenos de lágrimas. Cada canción en la radio, cada recuerdo que regresaba a su mente, le dolía más que el anterior. Finalmente se detuvo junto al río, en el mismo lugar donde Sophie alguna vez le había susurrado, «Nunca te lastimaré, Isen. Eres mi para siempre». La ironía casi lo rompió por dentro. Pero mientras estaba sentado allí, contemplando el agua iluminada por la luna, ocurrió algo inesperado. Un sollozo suave llegó a sus oídos. Volteó y vio a un niño, de no más de 12 años, sentado en la orilla del río, con las rodillas contra el pecho. Su ropa estaba sucia, sus ojos hinchados de tanto llorar. Isen dudó, pero algo dentro de él lo impulsó a acercarse. «Hola, ¿estás bien?», preguntó con suavidad. El niño negó con la cabeza. «Nadie me pregunta eso nunca», murmuró, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Isen se sentó a su lado. «Pues yo te lo estoy preguntando ahora». El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el murmullo del agua. Entonces el niño habló. Se llamaba Caleb, y su historia se desbordó como una presa rota. Su madre trabajaba en 2 empleos, casi nunca estaba en casa. Su padre los había dejado hacía años. En la escuela, los niños se burlaban de su ropa desgastada, y en casa, la soledad lo devoraba. Esa noche se había escapado, sin saber a dónde ir. Isen escuchó, de verdad escuchó, aunque su propio corazón aún sangraba. Y en el dolor de Caleb vio el reflejo de su yo más joven, ese chico que alguna vez se sintió abandonado, no amado, no querido. El chico que casi se rindió antes de que la vida le sorprendiera con razones para seguir adelante. Sin pensarlo, Isen puso una mano reconfortante en el hombro del niño. «Sé que sientes que el mundo se olvidó de ti. Pero créeme, no es así. Tú importas. Eres más fuerte de lo que imaginas». Caleb lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Por qué eres amable conmigo? Ni siquiera me conoces». Isen sonrió débilmente. «Porque sé lo que es sentirse invisible. Y a veces, lo único que necesitamos es una persona que nos recuerde que no lo somos». Esa noche, Isen no volvió a casa. Se quedó con Caleb, le compró una comida caliente, y finalmente lo convenció de regresar con su madre, prometiéndole que lo visitaría. Al despedirse, Caleb susurró, «Me salvaste esta noche». Y esas palabras golpearon más fuerte a Isen que la traición de Sophie. Porque al levantar a alguien más, al elegir la bondad sobre la ira, descubrió una fuerza nueva y extraña en sí mismo.
Los días que siguieron fueron pesados. Sofía intentó contactarlo, enviándole mensajes que Isen no podía leer. Evitó sus lugares habituales, sus amigos en común, todos los recordatorios de lo que alguna vez fue. Pero no pudo evitar a Caleb. Fiel a su promesa, lo visitaba, le llevaba libros, lo animaba con las tareas, incluso jugaba básquetbol con él en la cancha del vecindario. Poco a poco, Isen se dio cuenta de que su corazón roto había abierto espacio para algo más grande, la compasión. Sin embargo, la vida aún tenía más sorpresas. Una tarde, semanas después, Sofía apareció en la puerta de Isen. Sus ojos estaban hinchados, su rostro pálido. Confesó, sí, lo había engañado, pero el otro hombre la había dejado, y se dio cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Le suplicó perdón, prometiendo que podía cambiar. Isen escuchó en silencio, cada palabra cortándolo como vidrio. Parte de él deseaba recuperarla, volver a la comodidad de lo familiar. Pero luego pensó en Caleb, en el niño que creía ser invisible hasta que Isen le mostró lo contrario. Pensó en la fuerza que requiere alejarse del dolor, no volver a él. Con lágrimas en los ojos, Isen habló suavemente, Sofía, te amé más de lo que pensé que podría amar a alguien. Y tal vez una parte de mí siempre lo hará. Pero el amor sin confianza no es amor. Rompiste algo que no podemos reconstruir. Y si te perdono, no será para arreglarnos, sino para liberarme del peso del odio. Sofía lloró, pero Isen no titubeó. Por primera vez, se eligió a sí mismo. Pasaron los meses. Cambiaron las estaciones. Y con ellas, también cambió Isen. Volcó su energía en guiar a Caleb y en ser voluntario en un albergue juvenil, ayudando a niños que, como él, alguna vez se sintieron abandonados. Cada sonrisa de esos niños cosía su corazón pedazo a pedazo. Una tarde, al salir del albergue, Isen vio a Caleb esperándolo en la entrada, sosteniendo un papel arrugado en sus manos. Escribí algo para ti, dijo tímidamente. Era una carta, desordenada, llena de tachones y errores ortográficos. Pero las palabras golpearon a Isen como rayos de sol atravesando las nubes. Gracias por verme. Gracias por no irte como todos los demás. No eres solo mi amigo, eres mi héroe. La garganta de Isen se cerró mientras abrazaba al niño. En ese momento, comprendió la verdad, a veces la vida nos rompe, no para destruirnos, sino para reconstruirnos más fuertes. La traición de Sofía, aunque devastadora, lo había llevado a Caleb, a un propósito más profundo, a un amor que no era romántico sino puro, incondicional y duradero. Años después, Isen recordaría aquella noche junto al río con una sonrisa. No por el dolor, sino por lo que le regaló. La traición abrió la puerta a la compasión. La pérdida dio a luz un nuevo significado. Y al elegir la bondad, sanó no solo el corazón de un niño, sino también el suyo. Porque al final del día, el amor no se trata solo de quien sostiene tu mano, sino de a quien levantas cuando ha caído. Y a veces, las más grandes historias de amor no tienen que ver con el romance, sino con la humanidad. Destellos mensaje final. La historia de Isen nos enseña esto, la tristeza puede destrozarnos, la traición puede herirnos, pero siempre tenemos una elección. Podemos ahogarnos en la amargura, o podemos elevarnos con la bondad. Y cuando elegimos la compasión, no solo sanamos nosotros mismos. También cambiamos el mundo para alguien más.